les invito a abrir la palabra del Señor. Vamos a leerlo al unísono. Juan 15, 18 al 27. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Señor, gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de leerla. Gracias porque, Señor, podemos hacerlo juntos como hijos tuyos, como siervos tuyos y como iglesia que tú has ganado con tu preciosa sangre, Señor. Te ruego en esta mañana, Señor, me uses, que uses los recursos que tú me has dado, Señor. Señor, que uses mi insuficiencia, Señor, pero que uses también aquello que tú me has dado para poder externar solamente tu palabra, nada más que tu palabra que tú tienes para todos nosotros en este día. Bendice este tiempo, Señor, y que tu presencia, Señor, porque tú así lo has prometido, esté entre nosotros. Lo rogamos y lo confesamos con nuestros labios en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues hemos leído la porción del mundo. Hemos venido estudiando sobre que el mundo nos desprecia, que el mundo nos aborrece, y recordando un poco también el contexto, ahí venimos de estudiar que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Estuvimos estudiando el domingo antepasado sobre el momento en cuando Pablo les dice a la iglesia que no hay lucha contra carne ni sangre, sino contra espíritus y potestades, ¿sí? Contra el gobierno de las tinieblas que hay en este mundo. Entonces vimos también el tema de persecución, y de hecho ahorita, antes de terminar el capítulo 15 y en los primeros 4 versículos del capítulo 16, que no veremos el día de hoy, pero son una serie de advertencias que el Señor Jesucristo va a hacer a su iglesia, que va a ser perseguida una vez que Él haya ascendido. De hecho, les está diciendo ahí: estas cosas van a suceder, estas cosas van a pasar, los van a perseguir de la manera en que a mí me han perseguido, ahora a ustedes los van a perseguir. Y tenemos que recordar y ver en la narrativa de la Biblia, hermanos, que hasta ahora lo que hemos leído en Juan, no había una persecución tal cual a los discípulos. O sea, no había una persecución a Juan, no había una persecución a Mateo o una persecución a algún discípulo que ustedes piensen. La persecución, ¿hacia quién era? Hacia la persona de Jesucristo. ¿A quién querían matar los judíos? A Jesús. De hecho, vemos en algunas partes del Evangelio donde el Señor Jesús les dice con toda la verdad: ustedes son la sinagoga de Satanás. ¿Sí? Ustedes no predican cosas que piensan en su cabeza, que saben en su cabeza, pero que no baja su corazón. Y nos dice ahí en la palabra que ¿qué hacían los judíos? Que agarraban piedras y querían apedrear a nuestro Señor. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y dice ahí que el Señor, ahí divinamente y demostrando que Él es Dios, dice que salía entre ellos, porque el Señor no vino a morir a una muerte para ser apedreado. Él venía a morir para morir crucificado. De hecho, el Señor lo decía:
aún no ha llegado mi hora. ¿Y a qué se refería cuando aún no había llegado mi hora? Que aún no era el tiempo en el cual él tenía que partir, que tenía que morir por los pecadores. Entonces vemos hasta ahora la persecución, el hostigamiento, el aborrecimiento, pero hacia la persona de Cristo. Y aquí el Señor Jesús les está diciendo, esta misma persecución, este mismo hostigamiento que yo he tenido y que ustedes han visto, ahora ustedes como hijos míos, como representantes míos aquí en el mundo, la van a tener. Y de hecho ahí en el versículo 4 del capítulo 16 dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora de la persecución, dice, se acuerden de que ya les había dicho, para que no los agarre por sorpresa, para que no se sorprendan que esta persecución, y que veíamos también hace un par de domingos que dicho de paso que esta persecución empezó desde el ministerio de nuestro Señor. No, esta persecución empezó desde el principio. Leímos de hecho una porción de Apocalipsis 12 en donde dice que el dragón estaba parado enfrente de la mujer que estaba a punto de dar a luz, buscando y esperando a que diera a luz a su hijo, para que tan pronto diera a luz el hijo, lo devorara. Eso es lo que dice Juan ahí en Apocalipsis 12. Y que esto es más que nada desde Adán y Eva, cuando tuvieron a sus hijos, que fue Caín y Abel, el diablo pensó que uno de ellos era aquel que le iba a aplastar la cabeza. Y es por eso que sembró en el corazón de Caín el odio hacia su hermano. ¿Y qué hizo Caín? El primer asesinato en la historia de la humanidad. Caín fue el que asesinó a su hermano Abel, buscando y pensando que Abel era aquel que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y de ahí hemos visto que el diablo, ¿sí?, venía buscando, ¿sí?, que a quién iba a ser aquel que le iba a aplastar la cabeza. Y por eso vimos que Moisés también se buscó que lo mataran. Y también cuando nació nuestro Señor Jesús había un edicto que también decía que todos los niños menores de 2 años, ¿sí?, tenían que ser muertos, porque el diablo estaba buscando matar la simiente de la mujer. Entonces esta persecución no empezó desde el ministerio terrenal de nuestro Señor. Esta persecución comenzó desde el principio. Y hemos visto aquí en el versículo 18 que el mundo nos aborrece. Ahora, entendemos el mundo no como las cosas hechas, porque el Señor nos enseña también en su palabra que las cosas hechas, dice, no llames tú inmundo a lo creado por Dios. O sea, es decir, lo que Dios hizo del mundo para que nosotros disfrutáramos de él no es malo. La creación no es mala, ¿sí? La naturaleza que Dios hizo no es mala. No está hablando de ese tipo de mundo o en ese contexto de mundo. Aprendimos la semana antepasada que hablaba del mundo, de todo aquello contrario que busca, ¿sí?, no la voluntad del Señor, que busca frenar, leíamos Romanos, que busca frenar la verdad contra toda impiedad, ¿sí? Y un ejemplo es lo que acabamos de decir hace un instante. El mundo te dice, no tengas hijos, porque un hijo es una carga. No tengas hijos porque un hijo te va a robar la juventud, un hijo te va a robar tu dinero, eso es lo que el mundo te enseña. Pero ¿qué dice el Señor? Es contrastar lo que el mundo enseña en las diferentes ideologías, filosofías, pensamientos que el mundo vende, que el mundo mete en la cabeza de la gente, y decir, ¿qué dice la Biblia al respecto? Eso es de que el mundo está en contra de nosotros y que nos está persiguiendo, ¿sí? Y como dice ahí en el versículo 21, dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y bueno, ya la semana pasada nuestro hermano Andrés estuvo haciendo un resumen de que el Señor vino, de que el Señor les habló y de que el Señor también hizo cosas que nadie más podía hacer. Hermanos, lo que el Señor Jesús hizo, los milagros que Él hizo aquí en su ministerio terrenal, no solamente es algo que nadie más podría hacer, sino son cosas y son milagros que solo Dios podía hacer. Eso es muy importante, hermanos. O sea, todo lo que Jesús hizo
y que se ven como señales, como milagros, no es solamente un acto de magia o un acto paranormal o sobrenatural, sino todo eso que el Señor hacía, que Jesús hacía, apuntaba e indicaba cosas que solamente Dios puede hacer. Dios Padre, Dios Jehová. De hecho, hay ángeles que tienen poder, ¿sí? Los ángeles del Señor tienen poder. Y vemos un episodio ahí, por ejemplo, cuando llegan los ángeles con el pueblo del Señor y los hombres tienen temor. ¿Y qué hacen? Dice que caen y se arrodillan frente a los ángeles. ¿Y qué dice el ángel? No lo hagas. Solamente Dios merece adoración. ¿Y qué pasaba cuando decían al Señor, ten piedad de mí, hijo de David, ten piedad de mí, hijo de Dios? Él decía, no me digas eso porque no soy hijo de Dios. No, él decía verdaderamente, yo soy. A la mujer samaritana le dijo, yo soy el que habla contigo. Y recordemos también, eso lo hemos estudiado, el yo soy es Jehová, es el Dios eterno. Cuando el Señor decía yo soy, estaba diciendo, así como se presentó con Moisés, yo soy el que soy, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el creador de todas las cosas. Yo soy. Y aquí estamos leyendo la porción de hoy. Nos encontramos el día de hoy en donde dice, versículo 25, dice, pero esto es, ¿qué esto es, hermanos? Bueno, la persecución del mundo, esto es el aborrecimiento del mundo, esto es el rechazo al mensaje que Jesús traía al mundo. Dice, esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que este odio, este aborrecimiento, este rechazo estaba desde el principio, como ya lo dijimos, pero que no era algo que hubiera salido de las manos del Señor. No fue algo que salió como un plan B, sino que esto ya estaba predestinado desde el principio, desde el Antiguo Testamento, escrito en la ley, escrito en los salmos, escrito en los profetas, desde el Génesis, ¿sí? De que el Hijo del Hombre, desde que Jesús iba a ser aborrecido y que Jesús iba a ser muerto. De hecho, hermanos, la crucifixión, el acto de la cruz, la muerte en la cruz de nuestro Señor, es el acto, escuchen esto, hermanos, es el acto más perverso hecho por hombres. Sin embargo, es el medio que Dios usó para nuestra redención. Es fuerte, ¿eh? O sea, el acto de la cruz, la muerte de Jesús en la cruz, es el acto, es una muerte que los hombres dieron a un hombre que no había cometido pecado, a un hombre que no había hecho nada en contra de Dios, sino al contrario, los había ayudado, los había sanado, los había alimentado. Pero ese acto fue el medio que Dios utilizó para salvar a la humanidad. Es el odio de los hombres que produce la crucifixión de Cristo. Esto, hermanos, del rechazo, del odio de los hombres, fue lo que llevó a Jesús a la cruz, ¿no es cierto? O sea, estos hombres buscaban crucificar a nuestro Señor porque lo odiaban, a fin de que su pueblo, su iglesia y sus escogidos, Dios hizo esto para que se pudieran salvar. Y lo podemos ver, por ejemplo, pensaba yo en algunos ejemplos que compartir con ustedes. Judas se entregó al Señor por avaricia. ¿Estaba predestinado Judas? Sí, Dios lo había en su soberanía lo había hecho. Y alguien puede pensar, entonces no es culpable Judas. Judas solamente siguió
importa, vamos a verlo, vamos a desarrollarlo. Pero Judas fue el medio para que nuestro Señor fuera entregado. Los líderes religiosos actuaron por envidia. Pilato solamente vio los intereses políticos y fue cobarde. Vio sus intereses políticos y fue cobarde. No defendió a nuestro Señor. Él dijo, lo entrego, allá ustedes. Los soldados que crucificaron a nuestro Señor Jesús lo humillaron y lo ejecutaron en la cruz. Y la multitud que estaba ahí prefirió a Barrabás antes que nuestro Señor Jesús. Todo este escenario, hermanos, visto ante los ojos del mundo, es el éxito y el progreso de la maldad sobre el mundo. Soldados crucificando al Señor, autoridades del Sanedrín buscando la muerte de Jesús. Pero todo esto, hermanos, estaba ya dicho por nuestro Señor desde el principio que era necesario que sucediera, porque por la muerte de un hombre perfecto iba a entrar la salvación a este mundo. Todos actuaron voluntariamente. Judas actuó voluntariamente. Los soldados actuaron voluntariamente. Son responsables de su pecado. Es decir, Dios no introdujo la maldad. Simplemente ellos manifestaron la maldad que ya tenían desde el principio al momento de entrar el pecado en el hombre por la desobediencia de Adán. Es decir, ellos simplemente sacaron la maldad que ya tenían y crucificaron a nuestro Señor Jesús. Ellos manifestaron la maldad que ya había en sus corazones de esa situación caída. Pero Dios, así como dice Efesios 2:6, pero Dios. Y quiero que quede, quise hacer este recuento de la crucifixión del Señor, que es la obra de obras, porque es la misma tónica que tiene la palabra y que tiene la historia de la Biblia, la historia de Cristo, la historia de la iglesia, una iglesia perseguida. De hecho, en el Apocalipsis vamos a ver que el pecado piensa que está a punto de triunfar, pero es en ese momento cuando Dios se manifiesta y dice: todo esto que ustedes piensan que está gobernando y que está sucediendo, Dios lo ha utilizado para el progreso del evangelio. De hecho, Pablo lo dijo, ¿no es cierto? ¿No es verdad? Cuando Pablo estaba encarcelado y que les escribía esas cartas carcelarias, les dijo: quiero que vean que esto que me ha venido a mí, que ahora me tiene en la cárcel, ha provocado la predicación del evangelio. ¿Se dan cuenta? Cómo todo eso malo que piensa el hombre malo, Satanás, las legiones, en búsqueda de nuestra perdición de nosotros, Dios lo transforma para que su evangelio sea predicado, para que su nombre sea enaltecido. Oh soberana, yo ponía, oh soberanía de nuestro Dios. De hecho, Pablo ahí en Romanos 11:33 dice que esta soberanía, estos pensamientos de nuestro Señor son inescrutables. Inescrutables dice que son tus caminos. ¿Y qué es inescrutable? Bueno, que no podemos comprenderlo, que no nos alcanza nuestra mente en saber verdaderamente la voluntad de nuestro Señor, la soberanía, que esos caminos que el Señor nos hace andar son inescrutables. Pero el Señor nos sostiene en esos caminos difíciles, en esas aflicciones. Dios permitió la cruz y la había determinado como el medio por el cual salvaría a sus hijos, a sus escogidos. ¿Por qué estoy diciendo todo esto, hermanos? Porque ahí en el versículo 25, el Señor Jesús les está diciendo: este aborrecimiento, este rechazo que estoy teniendo de parte de ellos, dice, esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Y es importante cómo el Señor dice en su ley. Cuando dice el Señor en su ley, no quiere decir que sea una ley diferente a la que Dios había establecido, sino cuando dice en su ley,
Es porque estos hombres fariseos conocían lo que había en la ley del Señor. Ahora, entiéndase la ley como todo el Antiguo Testamento, hermanos. La ley son el Pentateuco, ¿sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los Salmos y todos los profetas. Es decir, todo tu Antiguo Testamento es la ley. Así se le conocía. La ley. Y el Señor les dice, esta ley que ellos tienen, que ellos saben, que tienen en su corazón, que tienen en su mente, que están repletos de conocimiento, ya estaba predicho, ya estaba escrito que esto que me está sucediendo, que ellos me están haciendo, tenía que suceder. Mira lo que dice Isaías 53:6. Ahí dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Es Isaías, es Antiguo Testamento, es ley. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto es escrito de 700 años de que llegara Jesús. O sea, ahí viene claro, y estos hombres lo sabían, que era necesario que un hombre en el escogido de Dios, en el Hijo de Dios, fuera cargado todo el pecado. En la cruz de Cristo, hermanos, vemos 3 eventos y 3 verdades cumpliéndose al mismo tiempo. Y estas 3 verdades no se separan o no son distintas a la que tú y yo hoy vivimos como hijos de Dios. En la cruz del Calvario vimos la mayor manifestación de la maldad humana, como ya lo dije. Hombres pecadores, hombres caídos, hombres que no entienden, que no estaban llenos del Espíritu, crucificando al Hijo de Dios. Los hombres asesinando al Hijo de Dios. Entonces vemos ahí en la cruz de Cristo la máxima expresión de la maldad humana. Pero ¿qué más vemos en la cruz de Cristo? Vemos la manifestación de la justicia de Dios. Dios castigando el pecado en nuestro sustituto. Si alguien piensa que alguien por sus pecados puede ser absuelto por sí mismo, tiene que voltear a ver la cruz y las consecuencias del pecado. Una muerte brutal. Una muerte que no ha existido nunca jamás en la historia del ser humano. Nuestro Señor completamente desnudo, humillado hasta lo sumo, como dice Filipenses. Y ahí estamos viendo la máxima expresión de la justicia de Dios. Dios castigando en su Hijo lo que tú y yo merecíamos. Pero también vemos en la cruz la manifestación del amor de Dios. Porque Dios entrega a su Hijo para salvarnos a nosotros, que éramos sus enemigos. Ahí Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Aún a nosotros, siendo pecadores, consumidos en delitos y pecados, en nuestros pensamientos, en nuestros pensamientos tenebrosos, llenos de maldad, el Señor manda a su Hijo para morir por nosotros y transformar nuestros corazones. Vemos en la cruz del Calvario, hermanos, la maldad humana, la justicia de Dios sobre el pecado y el amor de Dios para con nosotros. Y vean cómo esto siempre es una constante en la palabra del Señor. ¿Qué pasó y lo veíamos hace un par de domingos, qué pasó cuando llegaron los hermanos de José, que habían vendido a José, que habían entregado a José? Y llega José y se quita todo lo que él tenía encima, que lo hacía como gobernador de Egipto, y les dice, ustedes, ahí en Génesis 50:20, les dice, ustedes pensaron mal contra mí. O sea, los hermanos de José vendieron a José, querían matar a José, no porque Dios les haya dicho que mataran a José, sino porque ellos querían matar a José, porque ellos odiaban a José, porque ellos perseguían a José. Pero esa maldad que tenían contra José, dice, mi Dios, nuestro Dios, lo ha encaminado a bien.
lo ha encaminado a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. No sé si logro transmitirles el mensaje, hermanos. Toda la maldad que Satanás, sus ángeles, los demonios que hay en este mundo operando, porque como lo dijimos en un principio y lo hemos venido estudiando, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Todo lo que hay en este mundo lleno de ideologías, gente mala, gente que está en nuestra oposición, en nuestros trabajos, nuestros jefes, gente que no conoce del evangelio, gente que tú le predicas la palabra del Señor y te tacha de muchas cosas. Esa gente está llena, atestada de la influencia de el mundo, de la maldad. Pero no son ellos propiamente. Ellos simplemente están siendo víctimas y responsables por no buscar a nuestro Señor Jesucristo. Pero esa misma maldad, el Señor la convierte en bien para su gloria. Así es nuestro Dios eterno, hermanos. Así es nuestro Dios soberano. ¿Qué quiere decir que es soberano? Que Él es dueño de todas las cosas, que todas las cosas en Él subsisten, que toda la creación y todo lo creado está bajo su potestad. Todo y todos. Sí, hermanos, Satanás y sus demonios son servidores de Dios. Ellos no van a hacer absolutamente nada que Dios no les permita hacer. Dios es soberano. Esos actos humanos perversos, orquestados por Satanás, por la maldad que Satanás infunde en el hombre, Dios los usa para el cumplimiento de la obra de obras de nuestra redención. Ese asesinato Dios lo convierte en la necesidad que tú y yo teníamos para ser reconciliados con Dios por la muerte de nuestro sustituto, de Cristo Jesús. Si Él no hubiese muerto en esa cruz, si Él no hubiese resucitado y levantado, hoy tú y yo estaríamos condenados, sumidos en nuestros delitos y pecados. Y dice aquí el Señor, versículo 25 de Juan: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. ¿Y cuál es esta ley que decía acá? ¿A quién está apelando aquí nuestro Señor? Está apelando al rey David. Si tú te vas al Salmo 35, 19, ahí en Salmo 35, 19 vas a encontrar que dice David: no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Si tú te vas también al Salmo 63, que también fue escrito por David, Salmo 63, versículo 4, vas a encontrar que dice: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. Esto lo está diciendo David. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. ¿Ya viste? Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? David estaba viendo que sin causa los hombres lo aborrecían. Hermanos, ¿por qué aborrecían a David? Porque el diablo había puesto en la mente de estos hombres, el mundo había puesto en la mente de estos hombres, el príncipe de la potestad del aire que es el diablo, matar a David, porque ya estaba ahí escrito que por David venía el Hijo de Dios. Vean cuánto odio tuvo que sufrir David y clamaba y decía aquí:
no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, los que me aborrecen sin causa. Yo no les he hecho absolutamente nada y me aborrecen. ¿Por qué me aborrecen? ¿Cuánto más el Hijo de Dios, el verdadero David, estaba sufriendo este aborrecimiento? Porque David solamente fue una sombra, alguien que estaba apuntando al verdadero Mesías, al verdadero Hijo de Dios, el verdadero David, el que se iba a sentar en el trono de Dios para siempre. Con razón, nuestro Señor había dicho en el versículo 20 de Juan, dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Si a David persiguieron y decía: mayor son mis enemigos que mis cabellos de la cabeza, ¿cuánto más el Hijo de Dios? Y cuánto más nosotros, que somos declarados hijos de Dios por la sangre de Jesucristo. Tanto más tú y yo, que estamos en Cristo, estamos sufriendo esta persecución. Y tenemos muchas cosas en contra. Y tenemos aflicciones, muchas aflicciones. Porque este mundo está en contra del progreso del Evangelio. Pero el Señor da aquí una esperanza. Versículo 26. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Hermanos, una vez más aquí el Señor está prometiendo la venida del Consolador. Y es la primera vez que el Señor da esta promesa, ¿no? Ya lo hemos estudiado un poquito antes, ahí en Juan 14. Ahí en Juan 14, un capítulo antes, dice, Juan 14, 16 al 18, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, y no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Quiero que juntos veamos, hermanos, la cadencia y el orden de lo que el Señor aquí está diciendo en su predicación. Otra vez, el Hijo fue aborrecido. Nosotros estábamos a punto de experimentar, en este caso los discípulos, el aborrecimiento del mundo. Y les dice el Señor aquí en el versículo 26: pero no se preocupen, les voy a mandar al Consolador. Les voy a mandar a mi Espíritu para que esté con ustedes, y Él, solamente a través de Él, puedan soportar esta persecución. Solamente a través del Espíritu que yo les voy a mandar, van a poder soportar y vivir estas aflicciones que tienen los espíritus y potestades. Hermanos, si no tenemos al Espíritu Santo en nosotros, no vamos a poder soportar la persecución y las aflicciones que hay en este mundo. De hecho, ahí en Juan 14 dice, ahí en 14, 16 dice: os dará otro Consolador. ¿Para qué? Dice: para que esté con vosotros. ¿Cuándo? Para siempre. Él sabe
que necesitamos de su Espíritu, no solamente en los momentos difíciles, hermanos, no solamente en los momentos de aflicción donde clamamos al Señor, ayúdame. No solamente cuando los discípulos estaban en la barca y veían el mar embravecido y decían, Señor, ¿qué no te das cuenta que vamos a perecer? Y clamaban al Señor y le decían, Señor, ayúdanos. No solamente necesitamos en esos momentos al Consolador, al Espíritu. Y déjenme decirles una cosa, hermanos, muchas veces nosotros como cristianos no apelamos al Señor, no apelamos al Espíritu. Pensamos, vemos a Jesús y vemos al Padre, pero nos olvidamos de repente del Espíritu Santo, que también es Dios. Y recordemos que ahí en Mateo 28:20, Él dijo que nos iba a dar a su Espíritu para que estuviera con nosotros para siempre. Hermanos, tenemos que tener conciencia y con los ojos bien alertas y con los oídos bien abiertos de que necesitamos de su Espíritu. Ahora, si tú has creído en tu corazón que que Jesús es tu Señor, que Jesús es tu Salvador, Él ha prometido darte de su Espíritu. Él ha prometido llenarte de su Espíritu. Pero más adelante vamos a ver qué haces tú para llenarte de su Espíritu o para apagar ese Espíritu que Dios te ha dado. Porque si tú te llevas solamente y te llenas de las cosas que este mundo da, no quiere decir que el Espíritu se va a ir. Si tú ya eres salvo, ya eres salvo. Pero si tú eres salvo y tienes al Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor te va a conducir a las cosas espirituales, a buscar las cosas espirituales, a buscar su palabra, a llenarte de su palabra, a convivir con la iglesia del Señor que Él ha comprado con su sangre. Te va a llevar a llenarte de ese Espíritu. Pero si tú, siendo espiritual, prefieres cosas carnales, vas a apagar el Espíritu. Y es cuando vas a empezar a preferir cosas del mundo que el mundo ofrece, a llenarte de pensamientos que este mundo ofrece, que este mundo vende y que son completamente contrarios a la palabra del Señor. Y aquí dice Juan 14, dice, para que esté con vosotros para siempre. Este Espíritu va a estar con ustedes para siempre. Y dice aquí, ese Espíritu de verdad. Y dice ahí, el Espíritu de verdad. Eso quiere decir que hay un espíritu que no es de verdad, es un espíritu que es falso. Pero este espíritu que el Señor nos da es el espíritu de verdad, el cual dice el mundo no puede recibir. ¿Ya viste? O sea, alguien que no ha conocido al Señor no puede por sí mismo recibir a este espíritu, porque no lo ve, porque no quiero decir que no lo siente, porque no es un tema sensorial, hermanos. Es un tema de saber que el Espíritu de Dios, que Dios mismo está en nosotros y que está entre nosotros. Ya, y no es un tema sensorial, hermanos, porque alguien puede decir, es que no siento el Espíritu de Dios. Pues no se trata de lo que tú sientas, se trata de lo que dice en su palabra. Y en su palabra dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, lo sientas o no lo sientas. No se trata de qué sientas. Si tú te vas a guiar por lo que sientes, la palabra dice que engañoso es el corazón. No es lo que sientes, hermano. Es que fui y sentí que me hablaron. No, o sea, puedes sentir, pero eso no es lo que rige. Lo que rige es la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Y la palabra dice que el Dios, que el Espíritu va a estar con nosotros todos los días. Lo creas o no lo creas, lo sientas o no lo sientas. De hecho, aquí lo dice el Señor ahí en Juan 14, dice, no os dejaré huérfanos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y ahí mismo adelantito en el 14:26, Juan 14:26 dice, mas el Consolador, hablando del Espíritu,
Mas este Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No voy a ahondar acá porque esto ya lo vimos en Juan 14. Pueden regresar y ver el evangelio que se predicó ese día en Juan 14. Pero sí es importante saber que este Espíritu de verdad es lo que habla aquí nuestro Señor cuando dice: pero cuando venga el Consolador. Van a sentir aflicciones, van a tener persecuciones, van a sufrir. De hecho, adelante va a decirle el Señor: van a tropezar. De hecho, hermanos, cuando el Señor Jesús ascendió, una vez que el Señor fue crucificado, resucitó, se presentó delante de sus discípulos. Escuchen esto, hermanos, esto es importante. Sus discípulos, los 12 o los 11, ya quitando a Judas, que ya para estos momentos ya se había suicidado. Quizá, no es cierto, porque apenas lo iba a entregar. Estaba a punto de suicidarse. Pero los 11 discípulos que estaban escuchando este mensaje, porque este mensaje era para los discípulos, no había judíos acá. No había gente, les estaba hablando a sus discípulos, les estaba hablando a cristianos, les estaba hablando a la gente salvada. Estos 11 habían estado con nuestro Señor en su ministerio terrenal y habían visto multiplicarse el pan y los peces, ¿no es cierto? Habían visto con sus ojos físicos cómo el ciego de nacimiento era sanado con lodo y con la saliva del Señor, y cómo este ciego de nacimiento podía ver. ¿No es verdad? Habían visto con sus ojos físicos al Señor caminar sobre el mar. Habían visto con sus ojos físicos resucitar a Lázaro, cuando el Señor le dijo: ven, Lázaro. Y más adelante, estos discípulos iban a ver a Jesús resucitado. Pero estos discípulos que habían visto con sus ojos físicos lo que ya comentamos, una vez que el Señor Jesús una vez que el Señor Jesús muere, un viernes en la tarde, a las 6 de la tarde, y que es sepultado, ¿qué hacen sus discípulos? Se van y se esconden. Quiero decirte una cosa, hermano. La vida cristiana, la vida en Cristo, no es por lo que tú veas con estos ojos físicos. Si tú te guías por lo que quieras ver con estos ojos físicos, no hay una mayor manifestación física que los discípulos no hayan visto que todo lo que acabamos de comentar con los milagros. Y aún así, los discípulos, cuando vieron que mataron al Señor Jesús, se fueron a encerrar muertos de miedo por los judíos. Por eso el Señor aquí les dice: es necesario que yo les envíe de mi espíritu, porque si mi espíritu no está con ustedes lo primero que van a hacer es correr muertos de miedo. En la primera aflicción, en la primera prueba, en la primera tentación, diciendo: esto es una farsa, esto es de locos. De hecho, el mundo es lo que piensa, ¿no es cierto? Pablo, ahí en Romanos, déjame buscar la cita. 1 Corintios 2:14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Ya viste? Del Espíritu de Dios. El hombre natural, ¿cuál es el hombre natural, hermanos? El hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que rechaza
a nuestro Señor. El hombre que no quiere nada con Dios, este hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Y saben qué es para ese hombre natural? Dice, para él son, ¿qué? Locura. Para él son locura. Y otra vez, la imposibilidad del ser humano de acercarse a Dios. Dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Piensa, hermano, un ejemplo aquí, dirían algunos, aquí en corto. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Estamos tú y yo aquí encerrados en 4 paredes? En lugar de estar, pues, en una playa o ponle lo que tú quieras, con la familia, en un viaje, lo que tú quieras. Es una locura. Viendo ante los ojos del mundo, dices, están locos. Van y se encierran cada domingo. Oye, si es mi único día de descanso, ¿alguien puede decir? Mi único día de descanso, yo no voy a ir. ¿Qué voy a estar haciendo allá? Pero ¿qué dice aquí Pablo? El Espíritu de verdad es el que discierne, es el que nos hace discernir y buscar las cosas de arriba, las cosas espirituales. De hecho, ahí mismo, a nosotros, dice ahí Pablo, se nos ha dado unos ojos, unos oídos, no físicos. Porque otra vez, hermanos, ya vimos que lo físico falla. Si tú quieres una evidencia física, vas a fallar. Necesitas unos ojos, unos oídos espirituales para poder discernir lo espiritual. Lo espiritual con lo espiritual. Y de hecho, necesitamos una mente. La mente de Cristo. Mira ahí en Corintios 2, 9 al 13. Quiero que vayas conmigo ahí a 1 Corintios 2, 9 al 13. ¿Qué dice ahí? 1 Corintios 2, 9. Dice, antes bien, otra vez, ¿ya vieron? Como está escrito. Cosas que ojo no vio, está hablando de los ojos físicos, ni oído oyó, está hablando de los oídos físicos, ni han subido en corazón de hombre, es decir, no nace del corazón del hombre caído, dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, estas cosas que Dios ha preparado son para que se vean, para que se escuchen, para que se piensen de manera espiritual. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu, ¿ya viste? O sea, Dios nos la reveló por el Espíritu. Porque al Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Y por qué necesitamos al Espíritu Santo, hermanos? Dice, porque ¿quién de los hombres, dice aquí, se pregunta a Pablo, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Dice, así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y ahí más adelante, en 1 Corintios 2:16, te va a decir, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, el Espíritu de verdad se nos ha sido dado
porque de otra manera ni tú ni yo podríamos ser cristianos. No podríamos soportar, no podríamos obedecer, no podríamos estar en este lugar, no podríamos predicar la palabra del Señor, no podríamos evangelizar absolutamente a nadie porque no estamos convencidos de lo que leemos o de lo que no entenderíamos. No podríamos hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no podríamos hacer absolutamente nada si no tuviéramos al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, dice Gálatas, ese es el que clama en nuestro corazón: Abba, Padre. El Espíritu de Dios. Y es hermoso, hermanos, como acá dice en el versículo 26, ve conmigo en Juan 15, 26 nuevamente, que es nuestro pasaje. Dice: pero cuando venga el Consolador, ¿de quién está hablando? Del Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre. ¿A quién presenta ahí el Señor? Al Padre. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿De quién? De Jesús. ¿Qué vemos en este versículo, hermanos? La Trinidad. ¿Ya viste? El Consolador, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre. Dice: Él les va a hablar de mí, de Jesús. De hecho, más adelante, en las cartas del apóstol Pablo y también en las cartas de Juan, este mismo Espíritu del Padre se le va a llamar también el Espíritu de Cristo. Pedro así lo dice en Primera de Pedro: el Espíritu de Cristo. ¿Qué es esto, hermanos? Es Dios mismo. Dios en tres personas. Jesús enviando al Espíritu del Padre, y ese Espíritu recordando entre ti y en mí todo lo que Él había dicho en su palabra. Y es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no es cierto? Estamos siendo recordados lo que Jesús dijo hace más de 2000 años. Y a través de su siervo inútil, siendo usado para llevarte a ti y a mí a ser recordados de lo que Él ha dicho y ha dejado escrito en su palabra. Hermanos, para hacer este culto, para hacer esta reunión, para tener esto, no sería posible si no tuviéramos al Espíritu del Señor. ¿Saben qué, hermanos? Quizás sí sería posible, pero sería un culto idólatra si dejamos fuera la obra de Cristo, si dejamos fuera la obra del Espíritu Santo, si dejamos fuera la no necesidad del Espíritu Santo. Y hoy en día se hace todo el tiempo. No se predica al Señor, no se predica a Cristo. Se predica del hombre, se predica de lo que tú necesitas, se predica de tus experiencias o la experiencia del predicador, pero no se predica la palabra de Dios tan necesaria y útil en todo momento. Versículo 27. Ya dijo el Señor que va a mandar a su Espíritu para que Él dé testimonio de lo que Él había dicho y para que este Espíritu nos ayude a soportar las aflicciones y la persecución del mundo. Y les dice aquí nuestro Señor a sus discípulos, dice: y vosotros, o sea, ustedes van a dar testimonio también. Dice: porque habéis estado conmigo desde el principio. Y como ya lo dije, hermanos, ¿cuál fue la respuesta de los discípulos? Respondieron con miedo, respondieron con pavor, se fueron a esconder. ¿Y qué sería de nosotros, hermanos, si estos hombres que estuvieron con el Señor y que vieron sus milagros y que vieron todo lo que el Señor había hecho,
Estaban aterrados. ¿Qué haríamos nosotros si no tuviéramos al Espíritu Santo? Si no tuviéramos al Espíritu Santo, hermanos, no podríamos ser fieles al Señor. No tendríamos esa fuerza, no tendríamos esa valentía para defender el Evangelio. Como dice Pablo, sería una locura lo que hiciéramos. Pensaríamos que sería vana nuestra fe, que no tendría sentido. No habría algo que sustente la autoridad de la Escritura porque no creeríamos en ella. Cuestionaríamos cada pasaje de la Escritura. Pensaríamos que fue escrito solamente por hombres y no por hombres inspirados por el Señor. Si no tuviéramos al Espíritu en nosotros, no podríamos ser cristianos. Versículo 1 del capítulo 16, y ese va a ser el siguiente pasaje, pero sí quiero dejárselos como una aplicación para el día de hoy. Fíjense lo que dice ahí Juan, capítulo 16, versículo 1, dice: estas cosas os he hablado. O sea, ¿qué cosas? Que van a tener persecución. ¿Qué cosas? Que les voy a mandar el Espíritu para que Él sea su consolador, para que Él sea su ayudador, para que Él esté con ustedes en su aflicción. Estas cosas les he hablado porque si no supieran que viene el consolador y que van a tener ese consolador, van a tener tropiezo. Y les dice aquí un adelanto el Señor a sus discípulos. Dice: los van a expulsar de las sinagogas. Dice: os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que los maten, van a pensar que rinden servicio al Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Versículo 4 dice: mas se los digo, les digo estas cosas para que cuando llegue la hora, se acuerden que yo ya se los había dicho. ¿En qué momento pasó cuando la iglesia del Señor era perseguida? Bueno, ha sido perseguida siempre, pero hablando del Nuevo Testamento y hablando de Hechos, ¿quién perseguía a la iglesia y los mataba? Pablo. Y Pablo pensaba, bueno, no era Pablo, era Saulo, ¿verdad? Y Saulo pensaba que lo hacía en el nombre de Dios. ¿No es cierto? Saulo tenía ese celo y pensaba que matando a los cristianos estaba sirviendo a Dios. Y esto pasó, hermanos. Esto se cumplió en Pablo. Pero Dios tuvo misericordia de Pablo. Hermanos, no apaguemos el fuego del Espíritu. Lo decía yo hace un instante. Alimentemos al Espíritu de Dios que mora en nosotros. No alimentes tu carne con las cosas del mundo. Este mundo te odia. Este mundo está en lucha contigo. Este mundo es más espiritual de lo que te imaginas, hermano. La lucha es espiritual. Y si tú no tienes al Espíritu de verdad, si tú no eres llenado de ese Espíritu de Cristo, no vas a estar preparado y vas a ser arrastrado por las corrientes de este mundo que están todos los días aleccionando a hombres y mujeres, a nuestros hijos en las escuelas. Dice el hermano Paul Washer: llevas a tus hijos a una escuela todos los días, más de 8 horas, donde son aleccionados por gente que muchas veces no conoce a Dios, no conoce a Cristo, que están completamente contrarios a Cristo. Todos los días, de lunes a viernes, más de 8 horas.
y a pesar de eso, tú no cumples tu ministerio de ser sacerdote de tu hogar, de hablarles de Cristo, de enseñarles la palabra, de llevarlos al Señor, de modelarles al Señor, y esperas que lo traerlos 1 hora a la escuelita dominical va a ser suficiente. No, hermanos. No, hermanos. Este mundo está lleno de tinieblas, de gente, de espíritus y potestades que nos odian y que están buscando apagar el evangelio de Cristo. Por eso nosotros como cristianos tenemos que ser llenos del Espíritu para cumplir nuestro ministerio, para hablar, como dice la palabra, en todo momento de la palabra del Señor, en tiempo y fuera de tiempo, para reprender, para exhortar y para también nosotros ser reprendidos y exhortados, porque no solamente se trata de dar cocotazos, ¿verdad? No, se trata que también nosotros por la misma palabra seamos exhortados. Porque también si no eres exhortado y tú dices, no, pues yo aquí casi levito. No, hermano, necesitamos ser exhortados todo el tiempo, todos los días, ser llenos de la palabra del Señor, ser llenos de su Espíritu. Si tú y yo no somos llenos de su Espíritu, no cada día, hermano, cada minuto. Por eso dice Pablo, orad todo el tiempo sin cesar. Y eso no quiere decir que dejes tus actividades y entonces te dediques a la oración como los monjes, ¿no? No, hermano, eso quiere decir que en todo momento tú estés recurriendo al Espíritu y Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, guárdame. Y que venga un pensamiento a tu cabeza de aflicción, un pensamiento que te robe el gozo de tu salvación, como dice Salmo 51. Todo eso que atenta contra ti, diga, Señor, guárdame, Señor, ayúdame. Señor, no tengo ganas de leer la Biblia. Señor, estoy viendo series todos los días, 2-3 horas, pero no soy capaz de leer la palabra 30 minutos. Ayúdame. No quiero. ¿Y sabes qué? Es normal. Porque estamos en el mundo y necesitamos del Espíritu de Dios, ¿ya viste? Si no apelas, si piensas que no necesitas el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, y que tú solo vas a poderlo con tus fuerzas, vas a perder la batalla. Tenemos de ejemplo a los discípulos. No pudieron. Y ellos vieron con sus ojos las obras del Señor. No vas a poder. Necesitas de su Espíritu. El príncipe de este mundo te quiere separado de Dios. El príncipe de este mundo, que es el diablo, te quiere separado de su iglesia que él compró. Él sabe que divididos puede entrar. Él sabe qué tan débiles somos sin el Espíritu de Dios. Echa mano de la salvación, hermano. Echa mano de la obra del Señor, de Jesucristo crucificado. Ya no somos esclavos del mundo. Ya Dios nos ha liberado y nos ha hecho sus hijos. Clama a Él. Y cuando digo clama, no es que te pongas solemne y Señor, sí, si lo quieres hacer así, hazlo así. Pero clamaré, Señor, ayúdame, aquí estoy. Es más, si estás perdiendo intimidad con Dios antes de dormir, al despertar, no sientes deseos de orar, tú dile, Señor, aquí estoy, ayúdame. Tú sabes que no puedo y que no quiero, pero sé que tengo que hacerlo. Búscalo cada momento durante tu vida. Reconócelo en todos tus caminos. Eso es importante, hermano. Reconoce al Señor en todos tus caminos. Hemos visto ahorita aflicción, persecución. Reconoce, eso viene del Señor. Esto lo permite el Señor. Es lo que dijo Ruth. Perdón, es lo que dijo Noemí. Cuando regresó después a su pueblo y se le había muerto su esposo,
y se le habían muerto sus hijos. ¿Y qué dijo? El Dios eterno me ha afligido. Reconócelo en todos tus caminos. Y cuando tengas una bendición económica, de salud, reconoce, esto viene del Señor. Yo siempre les digo a todas las personas en el trabajo, cuando tengo oportunidad, cuando reciben algo, cuando hay algo, siempre les digo Santiago 1, les digo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Reconoce al Señor, que eso que viene de ti, el trabajo que el Señor te da, el dinero que el Señor te da, las fuerzas que te levantas, la salud, toda buena dádiva, todo viene del Señor. Es gracia absoluta del Señor. Reconócelo. No te sorprendas, hermano, también de la persecución que vamos a tener y que nada te robe el gozo de ser salvo. Él está aquí, hermanos. Ese espíritu que el Señor prometió, Él está aquí. ¿Y sabes por qué? Porque Él lo ha dicho en su palabra. He aquí estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo sientas o no lo sientas? Él está aquí porque aquí está escrito. ¿Lo crees? Yo sí. Y te digo una cosa, te conviene creerlo. Que Dios nos guarde. Que Dios guarde su palabra. Y que el Señor nos ayude a cada momento. Dios les bendiga, amados.